Hola, te doy la bienvenida al tutorial de armado del modelo de Quetzalcóatl. Como puedes ver acá está en pose terrestre y también se puede colocar en pose aérea. Y en este tutorial vamos a ver todo sobre cómo armar este modelo en ambas poses. Comencemos. Al abrir en el empaque te encontrarás con las plantillas y además una bienvenida en la que se habla sobre el material, cómo cuidarlo. Está en inglés y en español. También encontrarás un folleto ilustrado como este con información sobre el Quetzalcóatl, y además estas son las instrucciones también en la página 1, 2 y 3. También encontrarás los croquis de las plantillas con la numeración para que te vayas guiando de cómo armarlo, que es lo que vamos a ver a continuación. Vas a tener un pequeño trozo de lija también para ayudarte con algún encaje, y una pequeña herramienta como esta para extraer las piezas, especialmente las piezas pequeñas. Este modelo consta de 6 plantillas, van de la A a la F, y incluye una base e hilo en caso de que quieras colocarlo en pose de vuelo, ya sea para posarlo en la base o para colgarlo. Comencemos. Tal como las instrucciones indican, comenzaremos por el número 1 de la plantilla A, y ese lo encontramos acá. Es esta que está acá, una costilla. Como vemos, hay que colocar las costillas en secuencia: 1, 2, 3, 4, 5, y este es el costado izquierdo, este es el costado derecho, y vamos a colocar las plantillas tanto de un costado como del otro hasta el número 11. Traemos las piezas. Esto es bastante sencillo. Lo importante es que coloques las piezas sobre una superficie plana y firme. Puede ser una mesa, donde quiera que lo vayas a armar, pero que sea pareja y estable. Y simplemente posicionas en cada ranura las piezas de esta manera y comienzas a encajar. Puedes hacer un pequeño juego. Ya está listo hasta que llegue hasta el tope, así. Y de la misma forma vamos a colocar las otras de este costado y del otro. Es muy importante que sujetes las piezas muy cerca de las zonas de ensamble. Por ejemplo, las costillas, que son largas, evita sujetarlas lejos de acá de la zona de ensamble, sino directamente lo más cerca que puedas de donde tiene que encajar una pieza con la otra. En la plantilla C encontrarás este par de piezas circulares. Te serán muy útiles para hacer presión a las piezas para encajarlas y evitar que te lastimen los dedos. Ya hemos colocado todas las costillas hasta la número 5. Le falta un poco. Nota que siempre presiono directamente haciendo fuerzas contrarias, pero siempre directamente sobre la zona de ensamble. Así las puedes acomodar. Ya hemos hecho hasta el paso 5. Vamos a hacer las mismas del otro costado. Cuando vayas a colocar la costilla 7 es muy importante que la coloques en el agujero, en esta ranura de abajo, ¿sí? Porque acá arriba se va a encajar la otra costilla del otro lado, que es el paso número 15. El paso 7 es esta de acá abajo. Ya hemos colocado hasta la número 11, que como ves es la espejo. Cada una este es el costado izquierdo, este es el costado derecho. Bien, ahora vamos con el paso número 12. Ya pusimos la costilla 11, vamos con el paso número 12. Es esta pieza de acá, la flecha es recta y el 12 va acá. Y muy importante es que esta es la parte frontal, la parte delantera de esta pieza, de lo que sería la gastralia. Es decir, el quetzal iría así. Y están enfrentadas. Esta es la parte frontal. Es decir, que esta pieza cuando la coloques vas a girarla de esta forma.
Traemos las piezas, ¿sí? Esta estaba así. Entonces vas a girarla así y a colocarla de esta manera. Ahora el paso 13 es esta pequeña pieza que está acá, esta pequeña pieza. Entonces esta es la parte frontal, ¿sí? Y la flecha curva indica que va por la cara clara de esta pieza, es decir, que va así y tal cual como está en las instrucciones. Esta pieza está así, esta está así y se colocaría acá. Ahora el paso 14 es esta ranura que está acá y este diente que está acá. Esta es una costilla del costado izquierdo, que es la que falta acá. Entonces, si esto va así, quiere decir que esta costilla va por acá. Así. No tiene que quedar apretado porque cuando coloquemos esta costilla, la otra costilla que está de este lado, esta va a cerrar ahí, va a evitar que se salga. Entonces colocamos la costilla en la ranura que queda y este diente que está acá tiene que incrustarse en este orificio que queda acá y presionamos así en pinza. Como puedes ver, ya han hecho contacto ambas costillas acá y trancan la pieza, así que aunque tú veas que se mueve, en realidad no se va a salir. Y la costilla número 15 va a mantener juntas estas dos piezas acá. Veamos cuál es el paso 16. El paso 16 lo tenemos acá y va en esta ranura. Es muy importante que presiones directamente acá debajo de la zona de ensamble. Si presionas así o así, podría dañarse la pieza. También colocaremos esto que serían las escápulas aquí en estas ranuras. Podemos lijar un poco acá, que es un sobrante. Este es el paso 17, que sería el centro de la cintura pélvica, y va acá en este diente. Ya llegó hasta el final. Y colocaremos esto también, 18 y 19. Serían los ilions, pubis. Así deben coincidir ahí adelante y acá con el hueso sacro. Por último colocaremos estas dos piezas, estas de acá, y acá hay una línea que te indica en qué orientación, es decir, las dos deben estar una junto a la otra de esa manera. Ya hemos vaciado la plantilla A. Acá tienes piezas de repuesto en caso de que se te haya averiado alguna. Entonces esto es muy importante, como la flecha lo indica, que es una flecha recta por esta cara de la pieza, y van en este sentido, no así, sino así. No así, sino así. Voy a presentar una y la otra justo al lado, así, en ese sentido, y luego presionar para que entren. Vamos con la plantilla B. En la plantilla B podemos advertir que encontramos miembros del costado derecho, tanto miembros delanteros como los miembros posteriores. Y comenzaremos como siempre con el paso 1, que es este que está acá. Tenemos 1 y 2.
Entonces, como la flecha es curva, ya sabemos que va por esta cara. Y acá volveremos a lijar un poco este pequeño excedente por estética nada más. Y lo colocaremos, no importa en qué sentido, en cualquier sentido va a entrar de la misma manera. Puedes dejarlo así presentado solamente cuando ya la fricción entre ambas piezas sea suficiente para sostener la pequeña pieza, y antes de ejercer presión buscar la otra pieza y encajar ambas simultáneamente. Esta pieza tiene una ranura de estrella. Esto te permitirá colocar este dedo en diferentes posiciones, pero debes evitar girarlas. Para cambiar de posición siempre debes extraerlo, girar y volver a encajar las piezas. Entonces debes fijarte que esa figura cuadrada entre acá, luego buscar la posición ahí y hacer presión. Entonces ya está en esta posición, pero si deseas cambiarla puedes extraer la pieza así. Siempre debería salirse de esta. Acá va a quedar mucho más ajustada que acá. Entonces hace un momento la teníamos así y digamos que queremos colocarla un poco más abierta, así. O si lo vas a colocar en posición de vuelo, sería completamente extendida, así. Buscas donde está el agujero y ahí ya calza. En este caso no se nota mucho, pero todavía falta que termine de encajar acá. Entonces vamos a hacerle presión para que termine de llegar. Y ahí ya llegó hasta el tope. Debe sentirse ligeramente por acá, por este lado. Bien, continuamos. Ahora, de los pasos desde el 3 hasta el 8, vemos que se trata de ensamblar los dedos del miembro posterior de la pierna. Veamos cómo se hace. Primero tenemos el 3 y vemos que va en esta pieza. Y para hacer el paso 3, con la parte de la pieza más oscura hacia arriba, ¿sí? Lo vamos a dejar así, en este sentido. En lugar de ser así, va a ser en este sentido, así, por la parte más oscura, para que los dedos, cuando los coloquemos, queden abiertos y de una mayor sensación de realismo. Entonces debemos colocarlo en una superficie plana y presionar hasta que llegue a la otra cara, al borde. Ahora tenemos los pasos 4 y 5. Igual esta pequeña pieza tiene una pequeña inclinación así, ¿sí? Es para que los dedos queden nuevamente separados en el extremo delantero. Ya tenemos el paso 4 y lo insertamos acá, así, apenas presentado, porque de igual forma cuando pongamos la otra pieza y hagamos presión van a encajar ambas simultáneamente. Y acá la 5 y presionamos. Ahora vamos con el paso 6, que sería insertar este conjunto acá, y ahí ya vemos que por la curvatura que tiene acá los dedos quedan separados. Ahora vamos a colocar el paso 7. El paso 7 es la pierna, ya montar el conjunto de dedos en la pierna. En este paso es importante saber cómo deseas ensamblar el modelo, si en pose terrestre o en pose aérea. De cualquier forma siempre vas a poder sacar las piezas y armar, si es que lo tenías en pose terrestre, ponerlo en pose aérea y viceversa. En este caso lo estamos ensamblando en pose terrestre y más adelante mostraremos cómo es en pose aérea que se usan estas piezas de acá. Entonces seguimos y colocamos esto de esta forma.
Y ahora solo resta el paso 8, que es el último dedo, y se inserta acá. Ahora el paso 9 sería montar el ala en el cuerpo. De la misma manera, en este caso lo estamos ensamblando en pose terrestre. Y este modelo tiene un sistema que lo permite colocarlo tanto en pose terrestre como aérea. Entonces para pose terrestre sería de esta manera, así, insertándolo acá, con mucho cuidado, siempre sujetando cerca del área de ensamble, no desde acá, sino desde acá. El paso 10 sería igual, pero con la pierna, insertarla al cuerpo. Sería de esta forma, aquí y presionando. Perfecto. Los pasos 11 y 12 son ensamblar los dedos, los dígitos. Entonces, tenemos el mismo orden que tenemos en la plantilla. Este va acá. Este va acá. Una vez ya has ensamblado todos los dígitos, simplemente debes colocarlos acá. Y en la pose terrestre van de esta manera. Colocas los dedos en una superficie plana y simplemente presionas. Al llegar a la plantilla C podemos advertir que es exactamente igual que la plantilla B, pero en espejo, es decir, son los miembros del costado izquierdo. Entonces los vamos a ensamblar en el mismo orden que ensamblamos la plantilla B. Es la misma numeración. Esta plantilla te va a servir únicamente para la pose terrestre, ya que tiene la pierna más flexionada y el ala también. Para la pose de vuelo tendrás que usar la plantilla F, y de esto hablaremos más adelante. Como puedes ver, esta no tiene la ranura de estrella, y es porque está diseñado solo para que esté en esta posición, que se verá mejor en la pose terrestre. Si lo vas a armar en pose terrestre, el paso 5, que es esta pieza que está acá, como dice acá en las plantillas, no lo vas a usar porque es solo para la pose de vuelo. De la misma forma que hicimos anteriormente, acá debes colocar la curva de esta pieza hacia adelante para que los dedos se separen en su extremo delantero. Y el número 8. Al terminar la plantilla C, el modelo deberá verse así. Ahora solo faltan el cuello y el cráneo. En la plantilla D tenemos todo el cuello. Como vemos, hay un código de color. Todo lo que es de color azul es del costado izquierdo y lo que es verde es del costado derecho. Y comenzaremos como siempre con el paso 1. Lo posicionamos así y presionamos hacia abajo. Y ya hemos insertado el paso 1. Ahora vamos con el paso 2.
como vemos, tiene un diente más largo. Y acá nos dicen que esto es lo que va hacia arriba. Es decir, que va a entrar en esta ranura y también se va a incrustar acá. Lo insertamos en sus ranuras. Y acá este sobrante va en esta ranura. Ahora tenemos el paso 3 y 4, que son básicamente igual, pero otras piezas un poco más largas. Vemos que todas tienen un lado que tiene un diente más largo que el otro. Esta y esta van a cumplir la misma función. Eso es para sostener las dos piezas juntas, las dos caras. Y ahora la 4 es la que tiene el diente más largo. ¿Sí? Y presionas. Nuevamente, la 6 es la que tiene el diente más largo para incrustarse, atravesar las dos capas. Ahora vamos con los pasos 7 y 8 que van en este tramo del cuello. Insertamos la 7 en su lugar. Ahora la 8, que como vemos también tiene un diente más largo. Hemos colocado la 8, dejaremos esto a un lado. Ahora colocaremos la 9, son estas dos. Ahora, para el paso 10, debes extraer esta pieza. Esto deberás hacerlo cada vez que quieras cambiar de posición este tramo del cuello. Fíjate que acá tiene una forma de estrella también. Y esta forma de acá va a permitir que la coloques en diferentes posiciones. Pero no para girarlo en su propio eje, sino que debes extraer la pieza cada vez que desees cambiarla de posición. Por ejemplo, si está así, que es bastante recomendable para la pose de vuelo, pero lo vas a cambiar de posición y ya tenías el modelo completamente armado, ¿okay? Extraes esta pieza, separas este tramo y lo giras afuera y lo vuelves a insertar en otra posición. Como lo estamos armando en pose terrestre, en este momento lo vamos a dejar en esta posición. Esa misma regla aplica para colocar esta pieza. Puedes extraer esta vértebra y de la misma forma que acá puedes ponerla en una posición o extraerla y ponerla en otra posición. Acá lo mejor es que una vez que estés seguro de cuál es la posición en la que deseas dejarlo, entonces posiciones esta pieza hacia el centro entre ambas piezas. Ahí. Y ahora vuelves a montar esta pieza. Para este momento ya la plantilla D está completamente vacía y solo quedaría montar el cuello en el cuerpo. En este caso, esta ranura de estrella te va a permitir colocar el cuello también en dos posiciones, para lo cual debes extraer esta pieza, que es la que va a sujetar el cuello una vez que lo coloques para evitar que se caiga. Entonces puedes escoger entre esta posición ¿okay?
Y normalmente si lo vas a poner de vuelo, no, sería esta posición hacia abajo. Esta sería la más recomendable para la pose de vuelo. Aunque también puedes colocarlo así. Si es de tu gusto, puedes colocarlo así. Lo importante es saber que puedes colocarlo en la posición que tú desees y siempre deberás extraer esta vértebra y extraer el cuello, girarlo fuera y luego volverlo a posicionar donde querías. Nosotros lo vamos a dejar acá en esta posición. Más adelante que ensamblemos la pose de vuelo, vamos a cambiarle de posición al cuello. Ahora vamos a la plantilla E, que se trata del cráneo. El paso 1 lo tenemos acá. Como ves, el cráneo es muy delgado y tiene varias zonas que son delicadas. Tal como se indica acá en las instrucciones, evita hacerle presión lejos de las zonas de ensamble, que son esta y esta, ya que como es largo, todas las piezas son largas, hace un efecto de palanca y podría partir alguna pieza. Entonces comencemos con el paso 1. Debemos extraer esta que es la pieza central del cráneo. Tenemos esta pieza acá. Esta pieza va a unir todas las piezas del cráneo. Entonces fíjate que cada línea te indica una capa de madera. Cada una es una capa de madera. Entonces acá en el centro va la 1, que es esta. Acá notarás que entra realmente fácil y queda suelta, porque no importa que acá quede bajo presión. Lo importante van a ser las otras que sujetan todo el cráneo. Ahora el paso 2 lo tenemos acá, que es unir la pieza central del cráneo a esta pieza. El paso 3 es unir la articulación de la mandíbula, el ensamble de la mandíbula. Tal como dicen las instrucciones, colocamos esta pieza en una superficie plana y firme. Puede ser así. Esta pieza en paralelo, de esta forma, así, bien presentada. Y vas a hacer presión justo acá encima, con esto. Luego, suavemente, la giras un par de veces, muy cerca de la zona de ensamble, así, 1 y 2 y ya tenemos el primer ensamble de mandíbula. Ahora el paso 4 es unir este conjunto a esta pieza. Y el paso 5 fue este que ya acabamos de hacer, que es insertar esta pieza acá. El paso 6 es el mismo que el paso 3, ensamble de mandíbula. Colocamos esto acá, insertamos esto acá. Ahora el paso 9 es colocar esta pequeña piecita acá en las dos mandíbulas para que las mantenga unidas. Este paso es bastante delicado, así que vamos a ver cómo se hace. Simplemente colocamos una así, la otra así, las presentamos y vas a presionar solo acá, no acá. Fíjate que tiende a doblarse y podría dañarse la pieza. Entonces vas a presionar ahí y listo. Por último tenemos que colocar las dos caras, las exteriores del cráneo. Entonces, insertamos el paso 10 acá, adelante. Así, y presionar. En este caso se salió de un lado, entonces este no quedó bien incrustado, simplemente lo colocas así y presionas. Ahora sí, deberá mantenerse unidos acá en el extremo delantero. Por último, falta presionar acá para lograr este ensamble de acá y simplemente presionas
ambos costados al mismo tiempo y van a entrar simultáneamente. Ya está ensamblado el cráneo. Ahora puedes ver que acá hay otro sistema, otra ranura de estrella. Entonces eso es para que puedas colocar el cráneo en diferentes posiciones de derecha a izquierda. Al insertarlo así va a estar derecho. Si lo sacas y lo giras, va a estar viendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Por último, lo que queda es colocar el cráneo en el resto del cuerpo de esta manera, y así queda el Quetzalcóatlus. Cuando armamos el modelo, insertamos el cuello en esta posición, pero en la pose terrestre tiende a irse hacia adelante por el peso del cráneo. Entonces para esta pose es mejor la tercera posición, la más erguida, que es esta, así. Ahí volvemos a insertar la pieza 9 y ya está listo. Para colocar el Quetzalcóatlus en la pose de vuelo, primero vamos a extraer esta pieza, vamos a quitar el cuello, vamos a quitar el cráneo y vamos a girar estos dos tramos hacia arriba. Vamos a extraer esta pieza así, extraemos esta, la giramos y esta también. Ahí, que quede en el medio. Volvemos a colocar esto y ahora veamos cómo se colocan las extremidades. Ahora vamos a extraer el brazo o la ala derecha. Vamos a extraer los dedos y vamos a girar esta ala, este dedo, así. Buscamos la posición acá en la ranura de estrella y luego insertamos. Luego los dedos se colocan, antes estaban así, ahora vamos a colocarlos de esta manera. Si quieres puedes inclinarlos levemente así para darle más realismo. En la plantilla F encontramos el brazo izquierdo en la pose de vuelo. Vamos a extraer del modelo ese brazo, vamos a extraer los dedos. Recuerda sujetar siempre por acá, muy cerca de la zona de ensamble, porque si intentas sacarlo así, fíjate cómo se dobla el material y podría partirse la pieza. Y si no se queda acá, puedes usar uno de repuesto o extraer este. Nosotros vamos a usar uno de repuesto. Ponemos esto a un lado. Nuevamente buscamos la posición, presionamos. Colocamos los dedos. Ahora extraemos las piernas. Y como sucede con el ala izquierda, la pierna izquierda solo funciona para la pose terrestre. Hay que sustituirla por la pierna izquierda que se encuentra en la plantilla F, esta que está acá. Tienes que extraer los dedos, preferiblemente el último que colocaste, de esta forma. Traes la pierna completa. Ahora aquí sí vamos a usar esta pieza que está acá, la número 4 de la plantilla C. Con esta pequeña pieza lo voy a insertar acá. Fíjate que tiene una pequeña inclinación, tienes que dejarla hacia arriba, que tenga el mismo sentido de la pieza de la curva. Colocas esto en su lugar y montas esto acá, así, y
el dedo. Para la pierna derecha vamos a extraer todos estos dedos que son de la pose terrestre y vamos a sustituirlos por estos que están acá en la misma plantilla B, que ahora está rota, pero es la plantilla B. Son todos los dedos de la pose de vuelo del costado derecho, de la pierna derecha. Ya extrajimos todos los dedos, ahora vamos a armar estos, tal como indica acá en la plantilla. Vemos que primero es el paso 3, porque acá se supone que ya hicimos el paso 1 y 2, que es este, así que vamos con el paso 3. De nuevo, la curva queda hacia abajo para que los dedos se separen en el extremo delantero, en la punta de lo que serían las garras. Así. Acá tenemos 4 y 5. El 6, que es este, y este es el 7. Así, en este sentido. Y el último dedo ya tenemos acá todas las extremidades en pose de vuelo. Ahora solo hay que montarlas. Entonces podemos comenzar con el costado izquierdo, y este es el ensamble para la pose terrestre, y para la pose aérea es este de acá, así, de esta manera. Con mucho cuidado. Ahí ya encajó una. Tenemos la otra, siempre sujetando cerca de la zona de ensamble. Y acá tenemos las piernas, la derecha. En lugar de colocarla así, que es la pose terrestre, sería así, en este ensamble de acá. Este de acá con este. Bien, voy a extraer las alas porque son muy grandes para poder explicar la pose del cuello para la pose terrestre, para la pose aérea. Entonces ya habíamos cambiado estos dos hacia arriba, y ahora el cuello lo pondremos en la última posición hacia abajo, en la última que se puede, que sería esta de acá, así. Colocamos la vértebra. Por último, simplemente colocamos el cuello, el cráneo. Y así ya tendríamos el Quetzalcoatlus en la pose aérea. Esta pequeña pieza de cuello, al intercambiarla tantas veces, puede ser que con el tiempo se vaya desgastando tanto acá como acá. En la plantilla D vas a encontrar dos repuestos en caso de que alguna se te dañe con el tiempo o llegue a perderse, ya que es pequeña. Bien, este ha sido el tutorial de armado del modelo de Quetzalcoatlus. Esperamos que te haya sido útil en el proceso de armado, que lo hayas disfrutado y por supuesto que disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Recuerda que puedes colocarlo en ambas poses y que para la pose aérea incluye unas bases, y dependiendo de la posición en la que le coloques el cuello también puede que te sean útiles estas bases. Puedes ver más fotografías sobre este modelo y sus diferentes poses en nuestra página web www.wonderartisticmodels.com, donde ahí también vas a poder ver más información sobre el modelo, y si te gusta puedes comprar este o cualquier otro de la colección. Esperamos que lo disfrutes y bueno, nos vemos en un próximo tutorial.